Los hispanohablantes aprendemos en el colegio que esta letra es la A, esta la E, la I, la O, la U, y que si las combinamos con otras consonantes vamos a tener el sonido ma, po, Q. En general, aprendiendo a leer y cómo funcionan las reglas de acentuación, vamos a ser capaces de leer prácticamente cualquier palabra. Repito, en general. Y esto en inglés no pasa. ¿Por qué el inglés no se lee como se escribe? Hola, buenas tardes. Si sabes mucho inglés o eres nativo, vas a poder intuir cómo se lee una palabra que ves por primera vez. Pero eso, intuir, porque a ciencia cierta muchas veces no se va a poder saber. ¿Por qué se dice tooth pero blood si las dos se escriben con doble O? Hay quien dice que si sigue así, sin ninguna modificación, dentro de unos pocos siglos la escritura inglesa acabará siendo logográfica. O sea, una escritura como la china. Porque claro, tendrás que aprenderte que esa palabra se escribe de esa forma. Ojo, esto se dice, pero es imposible que pase. Porque una escritura logográfica, al menos hasta ahora, proviene de ideogramas. O sea, signos que representan conceptos. Y la escritura del inglés, si llegara a ese punto, vendría de una escritura alfabética. Pero vamos, que el irlandés y el francés van por el mismo camino. Bernard Shaw, el Nobel de Literatura irlandés, decía que daba igual escribir fish así, F-I-S-H, que así, G-H-O-T-I. ¿Pilláis el chiste? La gracia está en que el primer sonido de fish no solamente lo tiene la F, también lo tiene la GH en la palabra enough, por ejemplo. O el sonido I, que también lo tiene la O de la palabra women. O el sonido sh, que también lo tiene la TI en la palabra nation. Era muy gracioso, la verdad, normal que le dieran el Nobel. Ajá. Qué gracioso. ¿Pero por qué el inglés es así? O sea, ¿por qué ha llegado a ese punto? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Pero hay un poema muy chulo en el que se juega precisamente con la falta de correspondencia que hay entre cómo se escribe y cómo se pronuncia en inglés. La pronunciación inglesa no es mi fuerte, así que he practicado un poquito con Elsa, que es el patrocinador que ha hecho posible pagar a toda la gente que hay detrás de este vídeo. Bueno, pues he metido aquí el texto que quería practicar. Le he dado a diccionario, he escrito las frases, me la he leído, me ha aparecido la transcripción fonética y luego lo he pronunciado yo también. It will keep you Susie busy, make your head with heat, grow dizzy, tear in eye your dress, you'll tear. Pero después de pronunciarlas me dice cuáles se pueden mejorar. Pero con Elsa no solo podéis usar vuestras propias frases, que yo creo que es una maravilla, sino que también podéis practicar temas prediseñados. Ojo, que aprendes pronunciación y seguramente vocabulario nuevo también. Y otra cosa que a mí obviamente me encanta es que tenéis una especie de cifras y letras. Mirad, os salen las letras desordenadas, una definición y tenéis que ordenarlas para formar la palabra. Venga, va, os dejo dos links. Uno para descargaros Elsa gratis y probar 7 días en la versión Pro y otro para cogeros directamente la versión Pro. Si optáis por este segundo link podéis elegir entre la membresía de un año con un 40% de descuento o la membresía de toda la vida con un 85% de descuento. Esto significa un ahorro de unos $400. ¿Pero por qué el inglés es así? A ver, recuerda que la ortografía, o sea, esas reglas que te dicen cómo se tiene que escribir algo, normalmente las decide un grupo de personas. Esa gente se sienta, también se levantarán, me imagino, de vez en cuando, y se ponen a decidir cómo se tiene que escribir lo que la gente habla. Y en cada lengua, ese grupo de personas que se sienta a decidirlo se basa en unas cosas. El italiano y el español tienen ortografías que intentan reflejar cómo se escribía en latín. O sea, es una ortografía que mantiene letras por etimología, porque en latín las llevaba. Pero estas lenguas también intentan representar cómo pronuncia la gente sus palabras. O sea, también es una ortografía fonética. Aún así, la ortografía italiana es mucho más fonética que la española, y por eso la H casi no se usa, porque es muda. Y en español la RAE también ha tirado hacia una ortografía fonética, pero es bastante etimológica igualmente. Usamos GJ, BV, aunque se pronuncien igual por la historia de cada palabra que lleva estas letras. Y lo mismo con la H, que muchas veces está ahí porque en latín también estaba ahí. Bueno, pues así es como se fundamenta la ortografía normalmente. Pero en inglés no. El inglés nunca ha tenido una academia. Se escribe como se escribe por tradición y por influencia de sus escritores a lo largo de la historia. Y en inglés la etimología ha pesado mucho más que la fonética. Siempre han escrito así y no hay ninguna iniciativa para dejar de hacerlo. O sea que el inglés se pronunció en algún momento como lo vemos ahora. Pues sí, o sea, nunca se lee exactamente cómo se escribe, pero sí, antes era una escritura mucho más fonética. Lo que pasa es que, entre otros muchos factores, ocurrió una cosa que en historia de la lengua inglesa se conoce como el gran cambio vocálico.
Es buen nombre. Pues sí, la verdad es que sí. Y ese gran cambio vocálico son en realidad un montón de cambios vocálicos que empezaron en el siglo XV y terminaron en el XVII. Ojo, nos referimos al inglés estándar de Londres, porque no en todas las zonas el cambio tuvo las mismas fases ni fue igual. Bueno, ¿y cómo fue ese cambio? Pues bueno, el gran cambio vocálico es un fenómeno que afectó sobre todo a las vocales largas del inglés medio. El inglés medio es esa fase que va desde el siglo XII hasta el XV y que terminó ya en inglés moderno, o sea, en el siglo XVII. Ojo, no hay consenso total entre los historiadores sobre la fecha de inicio y la fecha de fin, pero vamos, por ahí anda. Lo importante es que os quedéis con que afectó sobre todo a las vocales largas tónicas. Mirad esta tabla, es de la Wikipedia, es súper sencilla y súper práctica. Bueno, eso de sencilla. A ver, mirad de abajo arriba, ese es el paso del tiempo. Si os fijáis, en el 1400 las palabras tenían una pronunciación muy parecida a la escritura. Por ejemplo, lo que ahora es time se pronunciaba team, si era se, name era nam, moon era mon, o cat, por ejemplo, era kut. Hala, pero esto es súper interesante, ¿no? Pues la verdad es que sí. Y en alemán también pasó algo similar, con resultados a veces también similares a los del inglés. Por ejemplo, en el alto alemán medio teníamos bitzen y en el alemán actual tenemos beißen, que significa morder. To bite. Pero el alemán sí que se pronuncia más o menos como se lee. Claro, porque el alemán sí ajustó la ortografía a la pronunciación y el inglés no. ¿Pero esto por qué cambió? Pues no se sabe. A ver, es que hay veces que cuando hay un cambio fonético podemos saber a qué se debe, pero otras veces no, y son muchas las veces que no. ¿Qué pasa? Que yo quiero saberlo. Tú también. Así que vamos a ver algunas hipótesis. Además, las hipótesis no son excluyentes entre ellas. Hipótesis número 1. El francés les dio algo de asquito a los ingleses. Viajamos al siglo XI. En este momento, un señor que se llama Guillermo el Conquistador hace una cosa que ya nos está adelantando su sobrenombre. Conquistar. ¿Y qué conquista concretamente? Pues Inglaterra. A partir de ese momento, la nobleza hablaba normando. Y en situaciones formales, tipo ceremonias o textos escritos, la nobleza hablaría francés. Luego el pueblo y la baja nobleza de origen anglosajón hablaba alguna variedad germánica. Una de esas variedades es la que luego acabaríamos llamando inglés. En la alta sociedad inglesa todo lo francés estaba muy bien visto. Podríamos decir que eran unos gallicursis. Ya sabéis, la típica persona pedante que usa palabritas en francés para dárselas de elegante. ¿Pero qué pasó? Pues que en el siglo XIV comenzó la llamada Guerra de los 100 años. Que en este caso el nombre no... porque duró más años. Así que, gran cambio vocálico, sí, pero Guerra de los 100 años, flojito. El caso es que hasta mediados del siglo XV, Francia e Inglaterra estuvieron en guerra por temas de territorios y de dinastías. ¿Y cómo terminó esto? Pues gracias a una mujer francesa llamada Juana de Arco, entre otras cosas, que empieza a partirles la madre a los ingleses. Gracias, México, por esta expresión. El caso es que la Guerra de los 100 años la gana Francia. ¿Recordáis que en el siglo XI el francés estaba súper bien visto en Inglaterra? Pues ahora, algo más de 4 siglos después, está bastante peor visto. Por lo que sea. O sea, desde el siglo XIV la aristocracia había empezado a dejar de lado el francés y el normando para hablar cada vez más la lengua del pueblo, que era el inglés. Este proceso terminó con el fin de la guerra y fue entonces cuando la monarquía también adoptó el inglés. Pero recordad a los gallicursis, el inglés en ese momento ya estaba llenito de palabras francesas, pero el francés causaba mucho rechazo. Así que esas palabras francesas dejaron de pronunciarse a la francesa y empezaron a pronunciarse a la inglesa. Y luego esos cambios se exageraron y se empezaron a transmitir al resto de las palabras. Bueno, pues esta es una hipótesis. A mí, si me pedís mi opinión, que nadie me la ha pedido, me parece que esta hipótesis parte de una idea muy lógica, pero que el final es como el final de Juego de Tronos. Bastante cuestionable. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo iba a ser una pronunciación más inglesa? Pronunciar unas vocales de una forma que todavía no era típica en el inglés. Es decir, si quieres pasar una palabra extranjera por propia, la sometes a un proceso fonético propio, como random, wifi en español. Pero el gran cambio vocálico no había pasado aún. No tiene mucho sentido que el cambio vocálico se hiciera para anglificar unas palabras francesas, cuando esa forma de pronunciar las vocales largas no era todavía típica de palabras de origen germánico. Y luego que además esas palabras llevaban siglos siendo inglesas. La gente seguramente ni siquiera sabía que eran palabras francesas en algunos casos. No sé, todo muy raro. Pues sí, la verdad es que sí. Eso de que Bran se convirtiera en rey... En fin, vamos con la hipótesis 2. Hipótesis 2. La migración masiva. Esta me convence más, pero que yo no soy nadie tampoco, ojo, ¿eh? Es solo una opinión, y además si lo pienso tampoco es que me convenza mucho. En Europa está la peste negra matando a muchísimas personas. Y además, por otras razones económicas y sociales, mucha gente, pero muchísima, se va de las zonas rurales a las ciudades. El principal centro de esa migración masiva fue, lógicamente, Londres. Claro, imaginaos ahora lo que tuvo que ser eso. Era como una placa de Petri en la que convivían un montón de hongos o
bacterias. Vale, no lo digo porque fueran bárbaros, era una analogía. El caso es que se juntaron muchísimos acentos, hablas, dialectos, variedades, como queráis llamarlo. Luego, eso se mezcló y ¡hala! Penicilina. Ya paro con la analogía. Luego, algunos lingüistas van más allá de que sea una simple mezcla y entran en la tercera hipótesis. Bueno, en la 2.2 porque podría ser una continuación de esta última. Hipótesis 3. El hablismo de los londinenses. En esta hipótesis, después de esa migración masiva, los habitantes originales de Londres, sea lo que signifique originales en este caso, empezaron a pronunciar las palabras de forma diferente para distinguirse de aquellas personas rurales y vulgares que venían de fuera. Esto nos puede parecer una tontería, pero no lo es en absoluto. Yo he escuchado a gente queriéndose hacer la fina diciendo bacalado o bilbado en lugar de bacalao o Bilbao. Esto se llama hipercorrección y es relativamente común. Una cosa curiosa es que muchos grafitis que tenemos de época romana en latín tienen hipercorrecciones. Y esas hipercorrecciones nos son súper útiles para entender el cambio lingüístico. El caso es que estos cambios habrían empezado en los sociolectos altos, se habrían expandido a los bajos y luego al resto del territorio. Bueno, todas estas hipótesis parten de cambios sociales. Pero no solo tenemos que ver el cambio lingüístico como algo que lo producen factores externos, sino que también influyen procesos internos de la propia lengua. Así que el cambio final sería el resultado de un montón de factores. De hecho, es que las tres hipótesis que damos son bastante malas, la verdad, aunque son las únicas que se barajan actualmente. Las tres cosas podrían haber influenciado o aportado algo, pero yo creo que simplemente es un ejemplo más de un cambio producido por procesos psicológicos de los hablantes, como por ejemplo el reanálisis, mezclados con el prestigio y todo lo demás. Así que, para acabar, ¿por qué el inglés no se pronuncia como se escribe? Pues ya lo sabéis, porque la ortografía sigue siendo más o menos la misma de antes de que ocurriera el gran cambio vocálico, mientras que la pronunciación ha ido cambiando como en cualquier lengua. Y con el tiempo la ortografía se ha ido pareciendo cada vez menos a la lengua hablada. En mi opinión, si queremos tener una ortografía clara, hay que ir haciendo cambios continuos que reflejen esa realidad que se habla. Pero cuando se cambia cualquier cosa de la ortografía, la gente se queja. Eso ya es cuestión de cada uno. ¿Quién inventó la ñ porque se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!